Gracias, hermano Daniel. Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 3. Les invito a que abran sus Biblias y me acompañen en el capítulo número 3 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 15, que dice de la siguiente manera: Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con cuáles estuvo enojado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. A través, hermanos, de la palabra de Dios, vemos cómo es que aquellos israelitas que tenían una promesa cuando salieron de Egipto y que, hermanos, se fueron por el desierto guiados por Moisés para poder llegar a esa tierra prometida, hermanos, pues lamentablemente la historia, que pudo ser otra, cambió radicalmente cuando ellos, hermanos, desobedecieron y cuando ellos fueron incrédulos. De acuerdo a estos versículos, ¿verdad?, nos narra que estas dos razones fueron las que hicieron que aquellos israelitas no pudieran llegar a alcanzar, hermanos, la promesa que Dios les había brindado. Asimismo, quiero pedirles que vayamos al capítulo 4 de Hebreos, versículos 5 y 6, dice así: Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Amén. Particularmente, hermanos, en el versículo 19 del capítulo 3 y en este último versículo que he leído, ahí, hermanos, se enfatiza justamente estas dos razones por las cuales los israelitas no entraron en la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo número 1, libro de Deuteronomio capítulo número 1, vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Deuteronomio capítulo número 1, versículos 35 en adelante. ¿No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres? Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Amén. Los únicos israelitas, hermanos, que entraron a la tierra prometida, de aquellos que salieron de Egipto después de haber estado esclavos, fueron, ¿verdad?, de los adultos, solo dos: Josué y Caleb, como lo vemos claramente aquí. Pero también vemos, hermanos, que hubo otros que también, de aquellos israelitas que salieron de Egipto, pudieron entrar en la tierra prometida. Fueron aquellos que salieron de Egipto siendo adolescentes, siendo niños. Pero también, y aunque no lo menciona aquí, podemos deducir que aquellos que nacieron en el desierto, ellos también pudieron entrar en la tierra prometida. Pero aquí, hermanos, viene lo importante y que debemos resaltar. Prácticamente todo el pueblo, hermanos, toda la población de adultos que salieron de Egipto después de la cautividad, todos, hermanos, murieron en el desierto, repito, exceptuando a Josué y a Caleb. Entonces, dice la Escritura que salieron, ¿verdad?, como 600,000, sin contar mujeres y tampoco niños. Evidentemente, hermanos, cuando nosotros pensamos en cuántos
tuvieron que haber salido de Egipto, pues hay comentaristas que llegan a mencionar que fueron cerca de 1 millón de personas, otros se van hasta 3. Y sí tiene lógica si lo pensamos, porque en realidad, generalmente en una sociedad, siempre hay más mujeres y niños que varones, ¿verdad? Y esos 600,000 fueron aquellos que eran capacitados para la guerra, es decir, adultos. Porque cuando Dios, hermanos, los saca de Egipto y les dice que les iba a entregar una tierra prometida, no es como que ellos iban a llegar a esa tierra y aquellos pueblos que la habitaban les iban a decir, ¿verdad? Pásenle, bienvenidos. No, es que en realidad, hermanos, ellos iban a tener que enfrentar contra los pueblos que allí habitaban, iban a tener que ir a la guerra en su momento. Pero dice la Escritura que no lo hicieron por 2 razones, por incredulidad y por desobediencia. La incredulidad, hermanos. ¿Qué es la incredulidad? Lo contrario a creer, ¿verdad? ¿Sí? O lo contrario a la credulidad. Creer, hermanos, en Dios es algo que nosotros, o la Biblia, mejor dicho, le llama fe. Es confiar en Dios. Hebreos mismo dice, ¿verdad? Hebreos 11:1, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, y en una palabra lo defino, es confiar en Dios. Creerle y confiar, evidentemente. Pero cuando, hermanos, estos israelitas no confiaron en Dios, no confiaron en su poder, no confiaron en la majestad del Creador, no confiaron, hermanos, en la capacidad todopoderosa que Dios tenía, y entonces eso les hizo quedarse, hermanos, justamente en el desierto. Ellos no fueron capaces de ver, hermanos, algo que le había sido prometido a su patriarca, a Abraham. Dice Génesis capítulo número 12. Génesis, libro del Génesis, en el capítulo número 12, versículos 1 y 2. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Amén. La promesa que Dios hace a Abraham, hermanos, iba a trascender, porque sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob, al cual le fue puesto el nombre de Israel, y del cual vienen los israelitas, mismos que a la postre, hermanos, llegaron a Egipto. Ahí estuvieron, hermanos, cientos de años, y llega el momento en el cual pues ellos llegaron a ser esclavos en Egipto. Llega el tiempo también en que ellos claman a Dios porque estaban fatigados de toda la opresión, de todo lo que ellos estaban viviendo en esa esclavitud. Dios escucha sus oraciones y entonces Él les dice, pues ha llegado el tiempo en que ustedes sean libres. Pero libres en serio, ¿verdad? No solamente dejar la esclavitud y arréglenselas como puedan. No, Dios ya tenía planeado el poderles entregar un lugar donde vivir, donde iban a sembrar, donde de hecho iban a celebrar estas fiestas, donde ellos iban, hermanos, a guardar las leyes de Dios. Pero en el proceso, en el camino, ¿verdad? Mientras Dios los llevaba a esa tierra prometida, se enfrentaron a varias cosas. Yo sé que ustedes ya han escuchado sobre las 10 tentaciones en el desierto. 10, hermanos, momentos en donde ellos, hermanos, ponían a prueba a Dios. Ponían a prueba a Dios porque como seres humanos tendemos a ser muy desconfiados. Tendemos, hermanos, a decir, sí, yo creo, yo tengo fe, pero cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay necesidad, entonces viene, hermanos, la carnalidad, la concupiscencia de nuestra carne, y en ocasiones, hermanos, nos lleva a echar abajo esa fe, esta confianza que nosotros decíamos tener. Y entonces, pues es lo que le sucede a estos israelitas, hermanos. ¿Sabían ellos de la promesa que Dios le había hecho a Abraham? ¿Sabían ellos, hermanos, que eran ese pueblo elegido? Pues por supuesto que sí. Sin embargo, ellos, hermanos, no fueron capaces de mantener esa credulidad en Dios y confianza para, hermanos, soportar las situaciones que se les estaban presentando y entender, y a pesar de ver, porque ese es otro tema que yo sé que ustedes ya estudiaron, las maravillas en el desierto,
a pesar de ver con sus propios ojos el poder de Dios, ellos, hermanos, dudaron y ellos desobedecieron al hecho, hermanos, de ir por esa tierra prometida. No se creyeron esto, dice Éxodo capítulo número 19. Éxodo capítulo número 19, dice en los versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quiénes recibieron estas palabras, hermanos? ¿No fueron aquellos que salieron de Egipto, que estaban cautivos? ¿Verdad que sí? ¿Y ellos qué dijeron cuando escucharon estas palabras? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Como cuando a nosotros nos leen la ley aquí, ¿a poco no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se oye la iglesia uniforme, amén. No te harás imagen. Y vamos escuchando un mandamiento tras mandamiento y confirmamos delante de Dios que vamos a cumplir lo que Él ha dicho. Pues estos israelitas, hermanos, dijeron exactamente eso que nosotros repetimos cada 8 días, buscando ser fieles a Dios y buscando hacer que estas palabras también tengan trascendencia en nuestra vida, porque no fue cualquier promesa, un pacto que tenía que ver con el hecho de que aquellos israelitas se convirtieran en el tesoro de Dios. ¿Sí? De entre todos los pueblos de la tierra, dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Sí? Dice el 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿No creen que fue inspirador, hermanos, el pacto que Dios hizo con los israelitas? ¿No creen que aquellos israelitas, después de haber dejado la cautividad, estaban inspirados y motivados y decían, sí, amén, lo que Jehová ha dicho, eso haremos? Pero qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es perder, hermanos, el foco, perder el rumbo, perder el objetivo y esa motivación que en ocasiones tenemos cuando las cosas, hermanos, repito, no empiezan a marchar como nosotros quisiéramos, olvidándonos que Dios, hermanos, nos está formando, olvidándonos que Dios, si está permitiendo las pruebas en nuestra vida, los momentos de aflicción, las tribulaciones, es porque Él nos está realmente amando. Hace pocos años, hermanos, justamente vivíamos una prueba muy difícil, no solamente la iglesia, sino toda la humanidad. Y este lugar cerrado. Y nosotros estábamos en nuestros hogares, hermanos, ¿sí? Buscando seguir siendo fieles a Dios. Seguir, hermanos, celebrando al Eterno, a pesar de las dificultades y aflicciones que sabíamos que la misma iglesia estaba pasando. Algunos enfermos, algunos muriendo. Y sin embargo nosotros procurábamos seguir, hermanos, honrando a Dios y ser la luz en este mundo cuando todo, hermanos, de pronto se ponía tenebroso, oscuro. Esa es la grandeza del pueblo, pero cuidado porque finalmente también somos carne. Y lo que les sucedió a estos israelitas, hermanos, fue justamente el hecho de haber permitido que las dudas que trae la carne fueran más que lo que ellos, hermanos, habían recibido como un pacto y que habían dicho eso, lo que Jehová ha dicho haremos. Se olvidaron, hermanos, no tuvieron siempre presente este pacto. Y evidentemente eso les llevó a lo que dice Hebreos, a ser desobedientes y a ser incrédulos. Deuteronomio capítulo número 7. Dice el libro de Deuteronomio capítulo número 7. Versículo número 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Amén. 40 años después, hermanos, de que ellos recibieron ese pacto que acabamos de leer en Éxodo capítulo 19,
40 años después, Dios, hermanos, le enfatiza la misma, permítanme decirlo así, oferta que Dios le había hecho a los israelitas que habían salido de Egipto. Ahora esta nueva generación, Dios les recuerda, hermanos, lo que Dios ya había propuesto a sus progenitores, a la generación anterior, a los que murieron, hermanos, en el desierto, y les dice: ustedes para mí son y seguirán siendo ese pueblo santo, ese pueblo escogido para ser un pueblo especial. La diferencia entre aquellos que salieron de Egipto siendo adultos y ahora estos que eran los adultos 40 años después, esos que salieron de Egipto siendo adolescentes, siendo niños, esos también que nacieron en el desierto, ahora, hermanos, decidieron hacer lo que aquellos israelitas no pudieron lograr, y es ser fieles a Dios, creerle al Dios, ¿sí?, y obedecerle. Porque sabemos que estos sí fueron y poseyeron la tierra, ¿a poco no? Y la promesa de Dios se cumplió, porque aquellos israelitas que salieron de Egipto decían, ¿verdad?, pues es que mejor sería habernos quedado en Egipto, porque pues aquí vamos a morir y nuestros hijos. Y Dios les dijo: pues están muy equivocados, porque aquellos hijos de ustedes que creían o pensaban que iban a morir aquí, pues son los que se van a mantener vivos y van a pasar a esa tierra prometida. Fíjense la diferencia entre confiar, obedecer, a no hacerlo, hermanos. ¿De qué generación nosotros vamos a ser? Porque al final del día estas predicaciones, estas enseñanzas son escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para traerla a nuestra vida y para poder decir: a ver, ¿qué de esto? ¿En qué manera yo me veo reflejado? ¿Qué de esto me ha pasado? He pasado por incredulidad, he pasado por dudas, he pasado por desobediencia. Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido, hermanos, una vez que hemos conocido a Dios. Finalmente porque estamos expuestos a experimentarlo, porque somos carne. Pero la diferencia es en quedarnos en esa incredulidad y desobediencia a decir: bueno, tuve mi duda, tuve mi momento, ahora lo que sigue, a seguir adelante. Porque ¿creen ustedes que estos israelitas, esta nueva generación, no hubo entre ellos quienes, pues después de saber que sus padres habían, hermanos, dudado y desobedecido, ¿no creen que también en algún momento ellos se vieron vulnerables? De ir a la guerra, de ir a enfrentar a esos pueblos que habitaban esa tierra prometida. Sí, pero la diferencia es que lograron, hermanos, transformar, ¿sí?, esa incredulidad por credulidad, por confianza en Dios. ¿Sí? Poder superar eso, que insisto, nos puede pasar, pero lo importante es superarlo y seguir adelante, como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba, hermanos, orando en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan las palabras que dijo? Señor, si es posible, ¿sí?, esto que estoy viviendo, este sufrimiento, ¿verdad?, esta copa, que pase de mí. Y de pronto, hermanos, ¿qué hizo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es justo la diferencia, porque Jesús, si se hubiera quedado en ese momento de vulnerabilidad, lo que hoy, hermanos, nos bendice, como es su sacrificio, pues simplemente no se hubiera ejecutado y hoy nosotros no tendríamos parte en todo esto. Fíjense, ese momento fue crucial. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Logró superar ese momento de vulnerabilidad y dijo: que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Cierto, yo estoy sintiendo esto y es lo que necesito decirte. Pero al final entiendo que se tiene que hacer tu voluntad, porque esto es importante. Esa es la diferencia, hermanos, cuando nosotros nos sentimos en esos momentos de vulnerabilidad. Dice Salmo 78, versículos 21 y 22, Salmo 78, versículos 21 y 22. Por tanto yo Jehová indignóse, pues como no, ¿verdad? Y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud. Y tristemente decimos, amén, ¿no? Porque es la palabra de Dios, porque se cumplió. Y digo, tristemente porque no,
Ojalá no tuviéramos que estar leyendo esto, porque ¿quién de nosotros, hermanos, se jactaría de decir, pues ni modo les pasó, se lo ganaron? Es decir, que esos israelitas se quedaron castigados en el desierto. Pues no, ¿verdad? No lo haríamos, porque sabemos, hermanos, que fueron millones los que tuvieron que caer muertos en el desierto. Nosotros, hermanos, hoy estamos en la misma situación. Decidir de qué generación vamos a ser. De los que vamos a entrar a la tierra prometida o de los que nos vamos a quedar en el camino. Porque eso sí, la decisión la vamos a tomar cada uno de nosotros de manera personal. A lo mejor como padres, ¿verdad? Como lo dice el mandamiento, traemos a nuestros hijos y procuramos que ellos se alegren y que estén felices, pero al final dependerá de ellos también la decisión en su momento. De los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Hoy estamos en un momento crucial, hermanos. Y cada generación estará en un momento crucial de poder, hermanos, decidir si creemos y si obedecemos. Porque la fe, hermanos, va de la mano con las acciones, con las obras. No basta decir, ¿verdad? Yo creo. Se completa cuando nosotros, hermanos, actuamos y hacemos lo que Dios, hermanos, nos solicita, nos invita a realizar. Porque evidentemente cada uno de nosotros puede decidir, hermanos, lo contrario. Justo como estos israelitas que se quedaron postrados en el desierto, lamentablemente. Sabemos, hermanos, que Dios es justo y Dios no es que se haya complacido en que esos israelitas, hermanos, se hayan quedado postrados en el desierto. Yo puedo decir, y yo creo que todos estaríamos en la misma línea, de que a Dios, hermanos, le pesa cuando uno de sus hijos, o cuando una generación completa aún más, ¿sí?, no decide seguir el pacto que en un momento dado Él nos planteó y que, hermanos, nosotros aceptamos. Y lo digo porque menciona aquí Deuteronomio, hermanos, vamos a regresar a Deuteronomio, capítulo número 30, versículo muy conocido por ustedes, pero es necesario traer a la colación, porque Dios no es que sea, hermanos, un Dios que busque vernos derrotados, lo voy a decir así. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y viva tu simiente. Amén. Dios, hermanos, le viene a decir a esta nueva generación, porque tenemos que hacer esa diferencia. Deuteronomio es dado ya a los israelitas que sí iban a entrar a la tierra prometida, a los hijos, ¿sí?, a los que libraron su vida de morir en el desierto. Y Él les dice, miren, todo esto que yo he planteado con sus padres, tiene que ver con esto, con que ustedes puedan decidir. Yo pongo las opciones, ¿no? La vida y la muerte, la bendición, la maldición. Yo te recomiendo que tú escojas la vida, porque para eso diseñé todo esto. Pero también yo entiendo, y perdón, me estoy como tratando de poner en ese plano, ¿no?, de lo que Dios está tratándonos de expresar. Yo entiendo que tú has sido creado con un libre albedrío y tiene que haber otra opción para que tú puedas decidir. Yo te recomiendo esto, pero al final es tu decisión. ¿Qué vas a seguir? Imagínense aquellos israelitas, hermanos, pensando en la decisión que tomaron sus padres. Importante fue para ellos, hermanos, romper con la decisión que había tomado sus padres y tomar otra. ¿Me explico? Seguir la vida, creerle a Dios, obedecerle. Esa fue la diferencia. Y muchas veces nosotros, hermanos, como hijos, a lo mejor con todo el dolor de nuestro corazón, tal vez tuvimos un padre, una madre que se quedaron en el camino respecto a no seguir a Dios, no ser obedientes a Él, no creerle. Bueno, no porque a lo mejor mi padre o mi madre, y si es mi caso, con el dolor de mi corazón, no hayan logrado, hermanos, en su vida reflejar que le creían a Dios, no por eso yo también voy a caer exactamente en lo mismo. Yo puedo romper con eso y decir, Señor, a final de cuentas, a ti es a quien honro, a ti es a quien sigo,
Claro, a lo mejor me duele haber visto en el camino no solamente un padre, algún familiar, algún hermano, algún hijo, que muchas veces, hermanos, Dios no lo quiera, ¿verdad? A mí me suceda con mi hijo, pero de imaginarlo, hermanos, evidentemente me dolería pensar que en su momento él siguiera otro camino, pero si él y aún decidiera seguir otro camino, yo lo tendría que respetar con todo el dolor de mi corazón. Dios no lo quiera, y Dios quiera que él siga ese camino, ¿verdad? Y él así lo decida. Pero lo que él, hermanos, haga y decida en su momento, va a ser una situación entre él y el Creador. Y lo que a él puede impactarle, para bien o para mal. Tú y yo hoy, hermanos, estamos siendo llamados como adultos, ¿sí? Porque este mensaje en su momento quizá lo tendrán que reflexionar los jóvenes, los niños, cuando tengan la madurez para poder decidir si le creen y le van a obedecer a Dios o no. Entonces está de por medio, hermanos, esos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios tuvo que, hermanos, permitir la consecuencia de las decisiones de esa primera generación que salieron de Egipto, y eso, hermanos, pues les llevó a esto. Dice Jeremías, capítulo número 2. Dios es justo, si es cierto, es misericordioso, dice la Escritura, ¿verdad?, que es amplio en perdonar. Él, hermanos, es magnífico en misericordia, pero también es justo. Dice Jeremías capítulo 2, de acuerdo a la justicia de Dios, pues puede pasar esto. Dice así Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Dios claramente está diciendo, esa es tu decisión. Claro, si tú no eliges la vida. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. No me digan si alguno de los que están aquí, ¿verdad?, en algún momento nos hemos alejado de la iglesia o de Dios. Pero si lo hemos experimentado, hermanos, ¿es amargo dejar a Dios? ¿Es amargo, hermanos, alejarse de nuestra familia espiritual? ¿Es amargo de pronto dejarse llevar por las cosas que el mundo, hermanos, experimenta, vive, porque nos alejamos, nos distanciamos de Dios? Es amargo, hermanos. Es duro, ¿sí? Es una vida, hermanos, que ya no es vida. Y gracias a Dios, hermanos, que quienes han experimentado eso y que quizá estén hoy aquí, si es su caso, bendito Dios y benditos ustedes, hermanos, que tomaron la mejor decisión. Volver, hermanos, al Padre. Porque si algo le complace al Señor, y lo vemos por una particularmente parábola de Jesucristo, ¿verdad?, es que Él se alegra cuando aquel hijo que se había alejado regresa a casa, hermanos. Y permítanme hablarle también a mis hermanos que están quizá por diferentes circunstancias en casa, o que están escuchando, hermanos, esta exposición, esta reflexión, y que a lo mejor están en un momento justamente en el que se sienten como aquellos israelitas, incrédulos, o que se sienten, hermanos, faltos de fe. Pues llegó el momento, hermanos, y a ustedes les hablo de poder dejar eso atrás. No se dejen, hermanos, llevar por esa carga pesada que muchas veces trae el pecado, porque evidentemente sabemos que hemos pecado cuando nos hemos alejado de Dios. Mientras esté la oportunidad, hermanos, de vida, ¿sí?, y si hoy tú estás escuchando esta palabra y consideras que es para ti, pues es porque es así, porque Dios te está hablando y porque Dios te está diciendo, ya, regresa a mí y hazlo sin temor, sin reservas, porque es una cosa entre tú y yo. Aquí está por demás si alguien, ¿verdad?, sabe tu historia, sabe que te alejaste, y a lo mejor tú por temor, por el qué dirán, ¿no?, si regreso a la iglesia, y eso que ni te preocupe. Porque es Dios quien hoy te está esperando y quien te quiere brindar la oportunidad, y quien no te quiere definitivamente verte derrotado,
en ese desierto, porque para eso no nos trajo aquí, ¿verdad? Como cantábamos, Dios no nos trajo para volver atrás, sino para seguir adelante. Y si ya lo hiciste, si por alguna razón diste un paso atrás, es tiempo de emprender nuevamente tu marcha hacia adelante, hacia ese blanco, hacia ese propósito que Dios hoy te brinda. Entonces, hermanos, pues Dios, por justicia, claro, tiene que permitir las consecuencias que la Biblia le llama un castigo. Pero es algo que cada uno, hermanos, decide, vida o muerte, bendición o maldición. Ahora bien, hermanos, si bien es cierto y ya vimos que fue por incredulidad, fue por desobediencia que aquellos israelitas no entraron en la tierra prometida, también, hermanos, quiero que veamos un elemento más que le sucedió a esos israelitas y que probablemente sea lo que hoy esté algunos de nosotros deteniéndonos en seguir adelante en este camino. Dice Deuteronomio capítulo número 1, Deuteronomio capítulo 1 dice el versículo 29. Moisés, cuando está esta nueva generación, ¿sí? Otra vez Deuteronomio, le habla a los que iban a entrar a la tierra prometida, recuerda lo que aquellos israelitas vivieron cuando fueron a explorar la tierra, y les dice esto, o sea, dice Moisés, yo les dije esto, Deuteronomio 1:29, entonces os dije, tiempo pasado, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué Moisés le habrá dicho a aquellos israelitas que escucharon el reporte de los exploradores, no temáis ni tengáis miedo? ¿Será que Moisés percibió miedo entre los israelitas? Claro, por eso se los dijo, ¿verdad? Ese es otro elemento, hermanos, que también cuidado porque pueda hacer que nos deje, hermanos, en el camino. El miedo. ¿Verdad? Y diferentes situaciones, hermanos. A veces, culturalmente, ahora que hemos estado hablando mucho de la violencia, ¿sí? Situaciones en nuestra vida que se presentan por la maldad que se ha multiplicado, llegan a nosotros, hermanos, nos hacen temer, y ese miedo, hermanos, cuidado, porque fue algo que sin duda mermó en aquellos israelitas que iban hacia la tierra prometida. Por lo que dice aquí Moisés, pero además, por lo que vemos en Números, dice en Números, capítulo número 13. Números capítulo número 13, dice el versículo número 34. Fíjense, del reporte de aquellos exploradores, lo que dijeron, Números 13, 34. También vimos allí, ¿qué cosa? ¿En dónde? Pues en la tierra que fueron a explorar. Fíjense, hermanos, lo que están narrando. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y vean nada más lo que van a decir a continuación. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. A ver. Aquí hay algo bien interesante. ¿Según quién se veían, hermanos, como un insecto? Dice, a nuestro parecer, ¿verdad? Y es que muchas veces, hermanos, las experiencias de la vida, ¿qué creen? Nos hacen sentirnos, hermanos, así de pequeñitos. ¿Cómo yo? Pero yo hice esto en mi vida, yo era esto otro. ¿Cómo yo voy a poder ser llamado un hijo de Dios? Pues no importa lo que tú sientas o te hayan hecho creer. Si a ti te decían que eras un bueno para nada, si a ti te decían que eras un tonto, lo que sea, que hoy aún sigue impactando tu vida, ya es tiempo de que te lo quites de tu mente, porque eso es lo que tú piensas. A nuestro parecer, éramos como langostas. Entiendo que esto pasara por ellos porque, pues, hermanos, venían nada más y nada menos que de estar cautivos, hermanos, tantos años. A lo mejor muchos de nosotros, gracias a Dios, no hemos experimentado el ser privados de nuestra libertad. Pero yo he conocido, hermanos, personas que han vivido un secuestro y andan, hermanos, por la vida y temerosos y cuidándose de todos. Porque eso trae, hermanos, la falta de libertad.
Pero hoy Dios ya nos hizo libres, hermanos. Es una palabra que escuchamos mucho en esta fiesta, libres. ¿A poco no? Porque la verdad nos ha hecho libres. Pues esa verdad te dice, a ver, ya no importa lo que tú pienses o te hayan hecho creer, porque para mí, ¿verdad? Tú eres importante. Ya no hay diferencia, dice la Escritura, entre judío, griego, siervo ni libre, varón y hembra. Tú eres importante porque yo te hice, porque yo te formé. Tú eres más grande de lo que tú imaginas. Si yo te he llamado a poseer esa tierra prometida, es porque lo puedes hacer. Pero aquello, hermanos, que Dios nos enseña, a veces cuando alguien, ¿verdad?, nos dice, no, es que aquello es imposible, es tan grande que nos rebasa, gigantes. Ni hagamos por luchar por ello, porque es inalcanzable. Y nos la creemos, hermanos. Influyeron estos, ¿verdad? Éramos a nuestro parecer como langostas y según ellos, así les parecíamos a ellos. Yo siempre me he preguntado, hermanos, porque pues sabemos que estos que fueron a explorar fueron como espías, ¿están de acuerdo? O sea, se infiltraron entre los que habitaban esa tierra y entonces, estando como infiltrados, pues evidentemente buscaban escuchar, ¿no?, también la opinión de aquellos cananeos, de los jebuseos, etcétera, de los que habitaban aquella tierra, ¿qué opinión tenían de los israelitas? Y no sé por qué yo me imagino que alguien escuchó decirles, es que son como langostas. Se echó a correr y fue a decirles, no, es que ¿qué creen? Nos ven como langostas, pero ya no escucharon la otra parte. Es que son como langostas, se están multiplicando y van a venir a acabarnos. Y fíjense nada más la diferencia, ¿eh? ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que no lo dice la Biblia, estoy especulando, pero pudo haber pasado, hermanos. A nuestro parecer, y a ellos les parecíamos, pues resulta que más bien lo veían como una plaga, como alguien que se estaba multiplicando y que como las langostas cuando, hermanos, se multiplican, ¿qué hacen? Pues arrasan, hermanos, con los campos. ¿No será que eso más bien pensaban aquellos que sabían que iban hacia esa tierra? Y ellos pensaban, hermanos, los israelitas, que estaban viéndolos como algo insignificante. Fíjense nada más cómo la perspectiva, ¿no?, de algo que alguien pueda decir, ¿sí?, y se pueda tomar, y a veces muchas veces lo vemos de acuerdo a nuestro contexto, ¿a poco no? Algo que es positivo, lo tornamos en algo negativo. Finalmente, hermanos, hoy tenemos que aprender mucho de Caleb, porque sabemos que él fue uno de los que pasó a la tierra prometida. Y no lo hizo, hermanos, por casualidad. Sus convicciones eran sólidas, su fe era fuerte, su obediencia a Dios, hermanos, era clara. ¿Lo comprobamos? Dice Josué capítulo 14, y con esta cita vamos a ir terminando. Josué capítulo 14, versículo número 6. Fíjense lo que va a narrar Caleb. Lo que va, hermanos, a expresar Caleb al paso de los años. Dice Josué 14, versículo 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, allá en el desierto, ¿sí? Tú sabes, le dice, ¿verdad, Josué, lo que dijo Moisés? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea. ¿A qué? O sea, ¿cuántos años tenía Caleb cuando fue a reconocer la tierra? 40. Y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. ¿Qué tenía en el corazón Caleb? Dice, más mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Qué estaba haciendo Caleb? Reclamando lo que se había ganado y lo que Moisés le había prometido. Su herencia, su tierra. Dice el 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. ¿Verdad que Dios prometió que él iba
a vivir y a superar lo que la mayoría no pudo? Dice, vuelvo a leer el 10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, fíjense nada más, hermanos, soy hoy día de 85 años. Había cambiado, hermanos, el pensamiento de Caleb. Se había angustiado, se había venido a menos porque todo aquel pueblo había muerto en el desierto y además porque ya era un anciano. No, hermanos, fíjense, dice el 11, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Amén. Yo creo que, hermanos, esas palabras de Caleb lo dicen todo. Y eso es de lo que se trata. No importa nada. Porque podríamos pensar en 1,000,000 pretextos en Caleb, y uno de ellos era su ancianidad. Para decir, ¿verdad? No, es que yo ya no puedo pelear por esto. Ya estoy muy grande. Ya no tengo las fuerzas. No, hermanos. Caleb, hermanos, estaba decidido desde que tenía 40 y pasaron 45 y él seguía con la misma decisión. Quiera Dios, hermanos, que hoy y cada uno de nosotros esos pretextos queden atrás y sigamos adelante hacia nuestra meta, que es, hermanos, reinar con nuestro Señor Jesucristo y poseer, hermanos, esta tierra en heredad. ¿Cuántos vamos a pelear por nuestra heredad? Eso ya cada quien, hermanos, lo decidirá. Pasa a vosotros, hermanos.